Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Luz Adriana, que viene a compartir una charla titulada Depresión, cómo dar sentido a la vida en lo cotidiano. Nuestra invitada es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en desarrollo humano, experta en terapia regresiva, constelaciones familiares y terapias cuánticas. Tiene más de 20 años de experiencia en psicología clínica, formación de adultos a nivel organizacional, universidades y grupos sociales. Bueno, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada y de pasar a saludarla, me gustaría desde Mindalia invitarte a que tú también puedas dar una conferencia en directo. Si crees que tienes conocimientos sobre espiritualidad, alimentación consciente, salud integrativa, inteligencia emocional, pues te pido que te metas en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. Mira en el menú superior, accede a la pestañita que pone Dar conferencia, te va a saltar un formulario, rellénalo y nosotros haremos todo lo posible para que estés aquí con nosotros en directo, en nuestras conferencias diarias. También recordarte que puedes participar en directo en esta conferencia haciendo tus preguntas en el formato habitual. En primer lugar, debes poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y a continuación ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada. Ella es Luz Adriana y viene a hablarnos sobre la depresión. Vamos a saludarla, vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Adriana? Hola, 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 buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende en el momento en que estén viendo este video o desde donde estén conectados. En Colombia estamos a las 3:30 de la tarde, en España ya más noche, pero bienvenidos todos a este espacio, a este encuentro. Gracias, Laura. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema sobre la depresión. ¿Sabían que más de 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión? Y que además esta estadística tiende a subir. Es realmente una cifra alarmante. Si lo miramos desde esta parte de las estadísticas. Sin embargo, vamos a mirar cómo la depresión también puede convertirse en una gran oportunidad, en un gran regalo para el cambio de nuestro nivel de conciencia. Entonces, vamos primero a hacer algunas precisiones sobre lo que es la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos de sueño o de apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Seguramente todos conocemos estos síntomas y en algún momento de nuestra vida hemos pasado por varios de ellos o por este síndrome, digamos en su totalidad, conocido como depresión. Sin embargo, es importante hacer algunas precisiones al respecto. La tristeza es un estado natural, es de las emociones primarias del ser humano y todos tenemos, situaciones en las cuales la mejor respuesta adaptativa es la tristeza, ¿cierto? Está muy asociada también a los duelos, es decir, a las pérdidas, a los cambios. Es normal sentirnos tristes si ha muerto algún familiar, si tenemos un cambio de ciudad, un cambio de pareja, una ruptura, es decir, es normal sentir este tipo de emociones. Vamos luego a mirar en qué se diferencia con la depresión. Hay otra emoción también que está, además de la tristeza, el duelo, es la nostalgia. La nostalgia está más asociada con aquello que pudo haber sido y no fue. Eso que anhelamos, que añoramos, pero que no logra de alguna manera pues ser depresión. Pero en la depresión hay varias emociones que se nos juntan. Está, además de la tristeza, está el enojo, está la rabia, está la culpa. El componente de la culpa es como una de las características de cuando
de cómo diferenciarla de la tristeza, digamos, la depresión y la tristeza, ¿sí? Está toda esta parte del desgano, eh, que puede ser, vamos a mirar como algunos de las cosas, cómo detectamos que estamos deprimidos. Ninguno de estos síntomas por sí solo es igual a depresión. Es la suma como de estos varios factores, ¿sí? ¿Cómo empieza? Empieza con un aburrimiento, con un pesimismo, como ese desgano, esa falta de tono muscular, pensamientos negativos y repetitivos. Ahorita voy a extenderme un poco más en lo que significaría esto de los pensamientos en la depresión, ¿sí? La sensación de llanto sin un motivo aparente, la pérdida del apetito, el dormir más de la cuenta, el sentirme cansada, querer dormir mucho, baja el deseo sexual también, disminuye nuestra capacidad de producir o de rendir en el trabajo, las ganas de evadir, de no querer asumir, de no querer saber de eso, de salir corriendo, ¿sí? La sensación de que no hay solución. Cada vez, digamos que cada una de estas etapas va en un nivel de profundización, ¿sí? Podemos tener enfermedades que vamos al médico y nos dicen no encontramos el origen de ese malestar, de ese síntoma, de esa enfermedad, ¿sí? Y tampoco responden fácilmente a los tratamientos médicos, ¿sí? Esto se puede ir agravando hasta tener pensamientos suicidas o no solamente pensamientos, sino ya pasar a intentos de suicidio. Es decir, que tenemos que prestarle atención a la depresión porque simplemente puede llegar a ser una situación que nos lleve al borde, al límite. La depresión puede darse por un momento temporal, eh, por una situación, por una época de la vida, y volver a pasar, y puede pasar tiempo y vuelve otra vez a aparecer, o puede no aparecer, pero digamos que no es permanente, excepto para algunas personas donde pueden recurrir varios años en un mismo estado de letargo, de aburrimiento, de sinsentido, y entonces hablamos también de una depresión permanente o crónica, y contándoles un poco de la experiencia mía, yo tuve una depresión muy fuerte a los 17 años, no estaba trabajando, estaba frente a mi máquina de escribir en aquella época, estoy hablando de hace ratico, y sin que nadie me dijera negro tener los ojos. Entré en un estado de llanto que no podía parar realmente. Eh, Tuve que ir al médico, terminó incluso en tomándome, en un intento de suicidio seguramente, o de llamar la atención, tomándome las pastillas que me habían mandado para la depresión, tomándomelas todas de un solo eh, totazo, diríamos aquí en Colombia. No pasó a mayores en el sentido del intento de suicidio, unos desmayos continuos y mi madre se enteró hace 10 años qué había ocurrido en ese momento, porque ella ahí no se enteró. Y bueno, ese fue como una etapa muy, muy fuerte, realmente de depresión, de un llanto, de un no saber qué ocurría conmigo. Luego, varios años adelante, vuelve otra vez este estado de depresión en el cual me sentaba a llorar horas y cuando ya era hora de que llegara mi hijo, me enjuagaba la cara, me metía en las cobijas, prendía el televisor, tratando de que no se notara. Y bueno, finalmente también fue un proceso bastante fuerte. Y hace poco estaba viendo televisión y de pronto sentí esa misma sensación, esa misma urgencia, ese mismo llamado y dije, venga, que yo esto lo conozco, ¿sí? Miremos qué ocurre, ¿sí? Entonces me fui a mirar en qué momentos me había dado esta depresión. Y la primera había sido a los 17, la segunda no recordaba qué edad, y entonces me fui a mirar mi currículum, mi hoja de vida, porque recordaba en qué empresa, en qué momento, en qué estaba dirigiendo un proyecto, en qué momento estaba trabajando, y cuando miro la edad estaba a los 44 años. Y en ese momento que estaba viendo la situación, que había vuelto a sentirlo,
tenía 53. Estoy hablando de que esto hace 2 años. Tengo 55 para que no tengan que hacer muchas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, encontré que había un patrón repetitivo y era que daba 17, 7 y 1, 8, 44 era un 8 y 53 era un 8, ¿sí? Cuando pude darme cuenta de que simplemente era una cosa que en constelaciones llamamos un síndrome de aniversario, que se puede dar por una fecha específica o cada determinado tiempo, ¿sí? Tiene un patrón. Reconozco que es un síndrome de aniversario y eso hizo que no entrara en el proceso de depresión. Es decir, ese tercero simplemente fue un alertazo, pero ya no tuve depresión. Entonces también les cuento esta experiencia un poco para que entiendan que sé de qué he pasado por ahí, que sé de qué estoy hablando y puedo entender también las personas en que están o han pasado por esa situación. Y también contarles de que es posible salir de ahí, que sí hay esperanza. Bien. Generalmente aprendemos de los opuestos. Hay dos caminos en el aprendizaje, el del dolor y el del amor. Desafortunadamente, nos han enseñado solamente el del dolor, el del sufrimiento. Eso está muy arraigado en esta cultura judeocristiana, donde bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Es decir, de alguna manera, nos han inculcado, lo llamamos en los tuétanos, en la sangre, esta parte del sufrimiento. Pero con las nuevas terapias, con estas terapias cuánticas y demás, nos damos cuenta que es posible hacer procesos de aprendizaje a través de un nuevo camino, que es el camino del amor. Es decir, que no tiene que ser necesariamente para aprender pasar por allí. Desde Magia de Amor, nos dice Gerardo Smedley que todos los seres humanos venimos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito es la búsqueda de la felicidad. Todos buscamos ser felices, no todos lo buscamos, digamos, bajo las mismas perspectivas. Hay personas que buscan la felicidad en el servir, otros en el dinero, otros en el sexo, otros en el poder, pero de alguna manera todos estamos en esa misma búsqueda. Nos habla también cómo todos los seres humanos traemos algo que se llama destino, y ese destino está asociado a aquellos aprendizajes, digamos, que son difíciles, con los que venimos a aprender sí o sí. ¿Qué quiere decir eso? No sé, ustedes han visto que hay personas que les va súper bien en muchas áreas de la vida, pero que en la parte de la salud, ese es su proceso de aprendizaje. Hay otros que tienen que ver con el dinero, otros que tienen que ver con el amor, ¿sí? Hay unas materias que tenemos que cursar de alguna manera, aprendizajes, y que una vez que están aprendidos ya no tengo que volverlo a repetir. Esto lo he dicho en otros webinars y una consultante que me dice, todos los hombres golpean. Y yo le digo, no, no todos los hombres golpean. Y ella me dice, no, ¿cómo así? Si mi papá le pegaba a mi mamá, yo me caso y él me pega, me separo de él, me voy a otro país y allá me consigo otra persona que también me pega. Entonces, esta persona tiene que aprender de ahí, ¿sí? Y aún no ha hecho su proceso de aprendizaje. Entonces, la vida que es generosa, ¿sí? Y es tan generosa, tan generosa, tan generosa, que si no te alcanza esta vida, te da otras. Porque hay procesos que necesitamos aprender. Y es muy posible que esta persona necesite aprender a valorarse, a poner límites, a quererse y a ponerse ella primero. Y cuando haga ese aprendizaje, no va a fijarse en este tipo de hombres, porque ni siquiera los va a ver, ¿sí? Va a subir su nivel de frecuencia y cuando tú subes tu nivel de frecuencia, tú no estás con lo que estaba. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema técnico con nuestra invitada, con su conexión. Vamos a tratar de solucionarlo y en unos momentos estamos con vosotros. Gracias. Aló. Laurita, ¿me confirmas?
Ya, perfecto, muchas gracias. En esto del internet, bueno, está fuera de de nuestro control, pero todo es perfecto. Entonces, les decía que la parte de la misión tiene que ver con esas cosas que ya traemos ganadas y que nos sirven para recobrar energía, para poder atender las lecciones del destino. Y además es la forma en que le podemos servir a otros. ¿Por qué? Porque ya son materias ganadas, aprendizajes hechos y eso se nos facilita. De esa manera nosotros podemos traer como nuestras herramientas al servicio de otros y además recargarnos de energía. Eso tiene que ver con nuestras pasiones también, con pasiones, no unas pasiones, sino esto que nos apasiona, un poco más claro. Bien. Y está también el tema de la función, que es aquello con lo que nos ganamos la vida. Y que de alguna manera nos dice Gerardo Smedlin, bueno, déjate invitar de entrada cuando te hagan una propuesta, no digas que no, por lo menos date el permiso de evaluarla porque es muy posible que allí haya algo para ti, ¿sí? Alguna información, algún aprendizaje, algún contacto y permítete como abrirte a esto de las posibilidades. Y es posible en algunos momentos de la vida poder alinear esta parte de la función, de la misión, del destino y del propósito. Seguramente en otro webinar, pues si tenemos la oportunidad, digamos que podemos extender esto. Pero con esto también quiero decir que nadie es víctima de nada. Todos somos responsables de aquello que estamos viviendo. Nosotros lo hemos creado, lo hemos generado. Y oyente, Mindalia, seguramente en muchos de los videos y de los otros conferencistas, esto lo hemos visto bastante claro. Pero yo una invitación a que veamos la depresión como una gran una oportunidad de cambio. Porque una de las cosas que más impacta en la depresión es este sinsentido, es este temor hay un miedo también como a lo que viene, a la incertidumbre, o sea, pero es como si entrara de oscuridad muy profundo y una sensación de que no es posible salir de allí. Sabemos que cuando está la noche más oscura es cuando empieza a radiar el alba, es decir, a salir nuevamente el amanecer. Y eso es lo que ha ocurrido con muchas personas que entran en un proceso de depresión. Tengo un caso cercano con una hermana que entró también en un proceso de depresión muy profundo, una mujer muy exitosa, con un buen trabajo, algo que le gustaba, que le apasionaba, empiezan a haber unos cambios profundos, ella entra en un estado de depresión, no quiere trabajar, no quiere continuar como con su estilo de vida, termina dejando absolutamente todo y después de pasar este proceso difícil, realmente encontró un nuevo sentido a la vida, como resignificar esa experiencia, resignificarla en un sentido más espiritual, más de servicio a los demás, más desde aprendizaje, digamos que nunca había estado interesada en los temas de crecimiento personal, de espiritualidad, y de un momento a otro empieza a tener este cambio bastante profundo. Y ese es uno de los motivos más frecuentes de consulta y es que la gente dice, Luz Adrián, no sé qué me pasa, pero ya no le encuentro sentido al trabajo que estoy llevando, ya yo siento que lo que hacía pues lo hago bien, pero que no es lo que me llena y quisiera hacer otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un momento de cambio, es un momento de resignificar esta experiencia. Ya no queremos trabajos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, donde la vida se convierte solamente en trabajar. Me decía ahora una consultante antes de la conferencia, una mujer de 60 años,
que llega con esta sensación de sin sentido. A sus 60 años trabajaba en un supermercado propio, en una cadena de supermercados, donde no tenían sábados ni domingos, donde no había un 24 de diciembre ni un 31, no había posibilidad de cocinar, todo tenía que ser comprado porque tenía en esta cosa del producir. Y llega un momento de los 60 años donde ni, digamos que no se garantiza esta sobrevivencia, ¿sí? Y entonces, ¿para qué trabajamos todo ese tiempo? ¿Sí? Las personas trabajan en un afán de producir, pero siempre están sobre la deuda, pagando incendios, metiéndose en un transporte donde vamos todos absolutamente apretados, donde comemos en la coquita que llevamos y que nos tuvimos que levantar a preparar, esto más en las mujeres que los hombres, pero en una vida que es absolutamente sin sentido, ¿cierto? Una vida de zombie. Hay algunas personas que están conformes con esta existencia, están bien y seguramente está perfecto. ¿Por qué? Porque no es su momento. Pero para otras personas empiezan a darse cuenta que esto ya no es lo que quieren, que ya no es lo que les hace feliz y empieza todo un proceso de cambio. Así que yo te dejo invitar para que si estás pasando, te invito para que si estás pasando por esta situación, simplemente lo veas también como una gran oportunidad de cambio y de empezar a hacer las cosas que te apasionan, las cosas que te ponen a vibrar en alta frecuencia. Y para ello quiero terminar esta parte como exposición antes de pasar a las preguntas con algunas cosas que ustedes pueden tener en cuenta para salir de este estado. Lo primero es, los pensamientos son primero que la depresión. Cuando yo tengo pensamientos, primero, los pensamientos son energía, es decir, son un nivel de frecuencia. Cuando ese pensamiento es un pensamiento de baja frecuencia, ¿sí? Lo que yo estoy atrayendo a mi vida es lo que está en resonancia con ese nivel de frecuencia. Y cuando este pensamiento es negativo y además es repetitivo una y otra vez, por supuesto que es donde entro en un estado de depresión. ¿Sí? Entonces, un alertazo es, empieza a cuidar tus pensamientos, empieza a darte cuenta desde dónde te estás conectando, ¿sí? E inmediatamente haz el cambio, porque es mucho más fácil hacerlo al instante que te das cuenta y no cuando ya estás en un estado de depresión profundo, ¿sí? Entonces, alerta a la energía que estás manejando con tus pensamientos, ¿sí? Nadie te hace nada, ¿sí? De alguna manera tú permitiste en el plan de tu alma, Robert Schwartz nos dice que tenemos unas sesiones preálmicas, por decirlo de alguna manera, o prenatales más bien, perdón, en el cual acordamos pasar por determinadas circunstancias, ¿sí? En las cuales van a ser estos procesos de aprendizaje, es decir, que esta quiebre económica, este abuso sexual, esta depresión, de alguna manera nosotros desde el libre albedrío hemos elegido pasar por esas experiencias para hacer nuestro proceso de aprendizaje. Entonces lo que hay que mirar es no el por qué, sino el para qué estoy pasando por esta situación. Míralo como una oportunidad. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es subir nuestro nivel de frecuencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno, hacer conciencia de la respiración. Si ustedes han mirado las personas que están deprimidas, respiran poquito, ¿no? Lo mínimo para no morirnos, ¿no? Como un pescadito cuando lo sacan del agua, ¿no? Es una gran dificultad. Entonces, empieza a hacer ejercicios de respiración profunda, porque cuando tú respiras de manera completa, pasando el aire desde el pecho al vientre y al bajo vientre, ¿sí? De alguna manera estás oxigenando todo tu cuerpo y el oxígeno es energía. Entonces, eso inmediatamente te saca de ahí. Otra de las pistas que te puede ayudar o de las herramientas que te puede ayudar es, ustedes han visto que una persona deprimida está siempre mirando hacia abajo, ¿sí? Mirando al piso, una forma de sacarlo de ese estado también es pedirle, si es otra persona la que está deprimida, que mire el techo, que mire ese bombillo, que mira, ¿sí? Y de alguna manera, al hacer esto, la química del cerebro cambia. Entonces, si tú eres el que estás pasando por esta experiencia, te voy a invitar a que salgas a caminar, que además el ejercicio es otra cosa que te va a ayudar a salir de ese estado, pero que además te vayas por las calles que siempre has recorrido y empieces a mirar del segundo piso hacia arriba. Bueno, no sé cómo le dicen, pero digamos que no a este nivel,
sino empieza a mirar y te vas a dar cuenta además que es un gran descubrimiento porque por las calles que siempre recorriste empiezas a darte cuenta de que hay un montón de detalles y de cosas que no habías visto. Entonces nuestro cerebro cambia la química cuando estamos así y es diferente a cuando miramos hacia abajo. Las posiciones del cuerpo, si ponerte en una posición de poder de la Mujer Maravilla, ¿sí? Mientras respiras, eso inmediatamente te cambia tu química también del cuerpo. Tienes que ayudarte desde ahí. Otro ejercicio que podemos hacer es este. Ponernos un lápiz en la boca. Nuestro cerebro cree que estamos sonriendo. Para él, el imaginarse y la realidad no tienen diferencia, es igual, ¿sí? Entonces, simplemente el poder estar en este gesto así sea una mueca inicialmente, de risa, hace que nuestro cerebro cambie. Y también nos podemos ayudar, por supuesto, desde el humor, ver comedias, ver cosas que a nosotros personalmente nos genere esta sensación de risa, así esté mezclada con llanto incluso. La gratitud, esa es otra de las grandes herramientas para salir de este estado de depresión. Cuando yo digo es que no tengo, es que no puedo, es que no hago, pues toda mi atención está centrada en la carencia. Si yo empiezo a reconocer que quizás no tenga para pagar el recibo de la luz, pero significa que yo tuve luz todo el mes, ¿sí? Entonces agradezco por el servicio, porque pude ver televisión, porque pude cocinar, porque cuáles fueron los servicios que tener luz en casa me permitió. El que tenemos un techo, el que tenemos una cama que nos sostiene. Es decir, centrémonos en las cosas que sí, el poder caminar, el poder respirar, el poder distinguir los colores, cosas que siempre, haz tu lista siempre de gratitud y vela aumentando cada día tratando de colocar nuevas cosas. Y te vas a dar cuenta que cuando tú te pones en frecuencia de gratitud, esa es una frecuencia de alta vibración. Entonces te saca inmediatamente también de ese estado de negatividad. ¿Sí? Pide ayuda, no tienes por qué pasártelo solo, puedes pedir ayuda, ¿sí? No ayuda para convertir a la otra persona en caneca de la basura. ¿Qué quiere decir? Con la quejadera, con la esta, todo el pesimismo. No, no se trata de eso. Se trata de conseguir una persona no me, ¿cómo se diría? No me apapache la depresión, sino ayúdame, no en una cosa de actividades locas para salir de allí, ¿sí? Porque también hay una parte que es importante y es mantente permítete por un tiempo también contener y conectarte con esa tristeza y con esa depresión. Conéctate, antes de tratar de cortarla, antes de tratar de salir de allí, dale esa contención, esa posibilidad de mirarla. Sería un poco esta parte como del principio femenino, que es el que apapacha, que es el que acompaña, que es el que consiente. Después de que lo conozcas, que sepas para qué te sirve, que te puedas meter allí, ¿sí? Puedes ir al principio masculino, que es el del corte, que es el del cambio, que es el del principio y el del fin, para poder salir. Pero no lo hagas por lo menos desde el inicio. Y en casos graves, es recomendable la medicación, preferiblemente técnicas que no sean invasivas, más bien energéticas, y solamente de manera temporal si la vida está en peligro. Bueno, creo que ahí nos da este tiempo para entrar ahorita a las preguntas. Bien, pues muchísimas gracias, Luz, por todo lo que acabas de traernos, por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Antes de pasar a ese turno de preguntas, me gustaría invitaros a todos a que si os está gustando esta charla, si os está gustando este tema, pues nos lo hagáis saber dejándonos un me gusta debajo del vídeo. Con esta información nosotros sabemos cuáles son los temas que más os gustan, cuáles son los ponentes que más conectan con vosotros y nosotros vamos a hacer todo lo posible por seguir programándolos en nuestros directos diarios. Me parece, estoy viendo que nuestra invitada se ha ha ido la conexión. Luz, ¿estás con nosotros? Sí, te escucho. Ah, de acuerdo, vale, que se te había ido la imagen. Bien, pues nada, vamos a empezar ya ese turno de preguntas, Luz. Bien. Bueno, pues nos dice Rosa desde España, ¿cómo ayudar a alguien que presenta signos de estar deprimida y no lo reconoce?
Bien, eso se junta un poco con otra pregunta que me hacía alguien sobre la depresión encubierta, ¿sí? Es decir, hay personas que no admiten que están deprimidos, pero también una buena pregunta, hay una cosa que se llama ley de interferencia, ¿sí? Nosotros percibimos el mundo desde una manera específica y pensamos que el mundo debería ser de esa manera. Y también hay que respetar como la experiencia, la vivencia y la necesidad de la otra persona. Si la otra persona no nos pide ayuda, eh, es importante no hacer interferencia. Yo le puedo dar información, ¿sí? Pero más de ahí, realmente, a menos que esté en peligro su vida, digamos, que uno dice, bueno, pues hay un joven, hay un adolescente o hay alguien que puede estar en riesgo de muerte, creo que podríamos hacer como una intervención más. Pero de otra manera es mostrarle información donde diga, mira, estos son como los síntomas, tú ves cómo te sientes, pero yo, digamos que lo que más diría es no hagamos ley de interferencia, porque algunas personas necesitan pasar por ese estado y no están disponibles para hacer el cambio. Bien, pues vamos a continuar. Nos dice Marimir desde Argentina. ¿Puede ser un patrón de culpas que hay que resolver y por no saberlo aparece la depresión? Sí, es cierto. Cuando tenemos la posibilidad en esto que les decía de, antes de salir de la depresión, permítase sentirla, permítase saber qué hay detrás, permítase como desmenuzar estas emociones que están allí. Eh, si es tristeza, dónde está la culpa, empieza como a desmenuzar de alguna manera para darle a cada emoción como su lugar, ¿sí? Y cuando aparece la culpa, lo que es más importante es entrar a resolver. Sin embargo, frente a la culpa quisiera decir que la culpa no sirve para nada. La culpa pesa, pero no es un peso que ayude o que resuelva nada. Hay una historia de, conocida donde dice que van dos monjes por el camino al Amasterio y tienen que atravesar un río y se encuentran una mujer en la orilla del río y ella le pide el favor a uno de ellos que la ayude a cruzar el río. Él, sin mediar palabra alguna, la toma en brazos, la cruza el río, la deja allí y continúa su camino con su compañero. Sin embargo, el otro monje está muy molesto, pasan los días, pasan los meses, incluso pasan los años, hasta que una vez ya no se aguanta y le dice, hermano, tú no eres digno de estar en nuestra comunidad. Y entonces el otro le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, nosotros hicimos voto de no tocar mujer alguna. ¿Recuerdas hace años cuando tú tomaste a una mujer y la ayudaste a cruzar el río? Y él le dice, yo a esa mujer la dejé en la otra orilla. Tú la has venido cargando durante todo este tiempo. Entonces, eso es la culpa. Es ese peso que se carga, pero que no aporta. Lo que necesitamos es mirar la responsabilidad que tenemos frente a determinados actos y entrar a mirar, ¿es posible reparar? ¿Es posible resarcir? ¿Puedo pedir o ofrecer disculpas? ¿Sí? No puedo hacerlo, puedo compensar a alguien más, en esto como la cadena de favores, donde yo hice algo malo aquí y ya no puedo recibir de pronto la disculpa de este lado, puedo de pronto hacer algo a favor en el otro lado, ¿sí? Entonces, es importante como entrar a actuar, a resolver, pero no quedándonos pues, como cargando esta culpa. Bien, vamos a continuar con Lady, que nos pregunta, ¿qué se puede hacer para dejar de dormir todo el día y no tener ganas de hacer las cosas diarias? ¿Cómo puedo cambiar? Bien, cuando ya llegamos a este estado es cuando ya está en un nivel muy, muy avanzado, ¿sí? Entonces, digamos que hay una invitación a descubrir como cuáles son las pasiones, cuáles son cómo volver a encontrar ese sentido de si esto ya no me apasiona, que sí. Sin embargo, no es tan fácil porque como estamos en ese punto de nivel de oscuridad en el cual no logramos ver nada, ¿sí?
Entonces, lo mejor es ayudarnos de manera desde el exterior, porque desde el interior no hay una motivación. Entonces, desde el exterior son este tipo de cosas que les decía. El lápiz, ¿sí? El mirar hacia arriba, es decir, hacer que nuestro cuerpo empiece a funcionar desde otra química, ¿sí? El respirar, ¿sí? Así no tenga ganas, voy a respirar mucho más de manera profunda, porque inmediatamente esa respiración me pone en otro nivel de energía. Y ya desde ese nivel de energía puedo empezar a hacer otras cosas, ¿sí? Pero también mira qué hay detrás de esas ganas de dormir, porque lo más seguro es que no le estás encontrando sentido a esta existencia, ¿sí? Nada de esto Entonces, es importante como empezar a buscar esas cosas que nos apasionan, esas cosas para las cuales vinimos a esta existencia, no vinimos solamente a trabajar, que era un poco lo que yo le decía a mi consultante esta mañana, es decir, 30 años trabajando de sol a sol, eso es un sinsentido, ¿sí? Entonces, para cada persona podemos ayudarnos a través del arte. Una cosa para descubrir qué hay dentro, digamos, de esa sensación es la escritura automática. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a empezar a escribir y no vas a levantar el lápiz, ¿sí? Por lo menos puedes empezar con 5 minutos, ¿sí? La idea es irlo aumentando a 10, a 15, pero no vas a levantar el lápiz, sino que empiezas a expresar todo lo que sientes. Eh, Bueno, pues parece que de nuevo la conexión de nuestra invitada se ha caído o tiene algún tipo de problema. Vamos a tratar de solucionarlo y en unos segunditos volvemos de nuevo. No os vayáis, por favor, a la espera. ¿Sí? Decía que los grandes poetas, ¿sí? Han encontrado en ese momento de tristeza, de melancolía, de dolor profundo, la posibilidad de hacer sus mejores creaciones, ¿sí? Igualmente, Van Gogh en su angustia produce estas maravillosas obras, ¿sí? Entonces, otro de los elementos que nos pueden ayudar es el arte, ¿sí? Bien sea el baile, la pintura, la música, el escribir poesía o simplemente, como les decía, en la escritura eh, automática, donde permitas que esto aflore y que esto salga, que esto se exprese. Bien, pues vamos a continuar. Nos dice Juan Carlos desde Argentina, ¿de qué manera se puede acompañar a una persona deprimida tendiendo la mano sin ser arrastrado? Bien, entonces una de las cosas que podemos hacer es, lo primero es hacer acuerdos con la persona, ¿sí? Es decir, yo te puedo acompañar incluso en el silencio, te puedo acompañar a buscar información, te puedo acompañar en determinadas actividades, pero lo que no debo permitir es que me coja de canica de la basura. Es decir, las personas que están deprimidas, hay momentos en que ellos no tienen la intención de salir de la depresión, sino que estar todo el tiempo en la queja, ¿sí? Es que esta vida es horrible, es que todo lo que me pasa a mí, pero es que yo por qué, ¿sí? Y entonces termina uno, el acompañante, digamos, sintiéndose totalmente agotado y sin energía. Entonces, lo más importante es que lo ayudes a entrar en actividades, no de ir a bailar, no de ir a compras, no, o sea, no es desde ese, sino desde un proceso mucho más consciente, ¿sí? Por ejemplo, le podemos decir, a ver, cierra los ojos, dime qué estás sintiendo, dónde sientes esa tristeza, ¿sí? ¿Dónde se manifiesta? ¿Qué color tiene? Si tuviera sabor, ¿de qué sabor sería? Eh, ¿Tiene alguna temperatura? ¿Es caliente? ¿Es fría? Este es un método que tiene que ver con focusing, ¿sí? Pero le ayuda a la persona a entrar en contacto con su propia experiencia, con su propio cuerpo, con su propia sensación, ¿sí? Podemos invitarlo a que recoja toda esta emoción, toda esta sensación, ¿sí? Y la convierta como en un balín en la boca, cada vez lo vas comprimiendo, ¿sí? Y lo vas a soltar, por ejemplo.
o visualizas una bomba, un globo, y empiezas a echar allí todos estos pensamientos negativos, ¿sí? Y de pronto, una vez que la tienes fuera de ti, la visualizas o lo puedes hacer incluso de manera física, ¿sí? En que rompemos este globo. Es decir, llevarlo a que haga cosas, a que mire al techo, a que respire, a que haga ejercicio, pero no, sacándolo a cosas extremas, digamos, para embolatársela como de lado, sino a que haga también conciencia del estado en el que está pasando. Bien, pues vamos a continuar con Loli desde España. Dice, sé que hay varias fases de duelo después de una ruptura, pero ¿puedes aclararme un poco cuáles son? Sí, la primera es la negación, y en la negación es, no, esa persona no se murió, no fue, seguramente que se equivocaron, lo mismo que si frente a un diagnóstico de cáncer, de VIH, ¿sí? Confundieron los exámenes, no es mi nombre, ¿sí? Luego viene una sensación de rabia, ¿sí? Porque a mí, porque esa persona, porque no me morí yo, si ella que es tan buena, ¿sí? Porque soy yo la que tengo VIH, si la otra es más fufurufa que yo, o sea, ¿sí? Entonces viene una sensación de enojo, ¿sí? Luego viene un proceso como de negociación, ¿sí? Si yo me porto bien, si no sé qué, a ver si de pronto podemos, digamos, no ante la muerte, pero ante otros diagnósticos, por ejemplo, está una fase de voy a portarme bien de aquí en adelante, ese tipo de cosas. Luego viene un proceso ya de aceptación y en muchos procesos también vienen grandes procesos de cambio. Bien, pues continuamos con Carolina desde Colombia. ¿Puedes hablarnos acerca de la depresión encubierta? ¿Sí? La depresión encubierta tiene que ver esta que no se manifiesta, sino que se deja, es decir, no es una depresión en la cual la persona está llorando todo el día, ni está encerrada, pero hay una sensación de no querer hacer nada, de estar totalmente aburrida, de no tener ningún aliciente, eh, y se puede convertir tanto en un hábito que ni la persona a veces se da cuenta que está en depresión, ¿no? Entonces, pues ahí es importante como esta parte, dice Gerardo Smelling también, para no hacer ley de interferencia, que hay dos maneras en que podemos ayudar, y es ayudamos desde la información y ayudamos desde las oportunidades, ¿sí? Muchas personas me llaman a mí y me dicen, Luz Adriana, es que quiero una constelación para una amiga que está pasando. No puedes pedir una constelación por tu amiga, o por un hermano, o por un hijo cuando este ya es adulto, ¿sí? Entonces tú le puedes decir, mira, hay esta posibilidad de las constelaciones familiares, ¿sí? Conozco una terapeuta que tiene mucha experiencia, que te puede ayudar, en el caso mío o en cualquier otro terapeuta. Entonces le das las oportunidades, ¿sí? Y le das información. ¿Para qué? Para que la misma persona, a través de este conocimiento, de esta información, pueda darse cuenta y reconocer que está en un estado de depresión. Bien, pues nos dice María desde México. No hay nada que me deprima más que no tener trabajo, ni mis hijos me sacan de ahí. Se me va la energía. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Ella es Bien, terapeuta. sí. Eso quiere decir que la vida te está invitando también a hacer cambios. Tengo también una consultante que es terapeuta y de alguna manera también acude cuando dice, Luz Adriana, no estoy teniendo trabajo, ¿qué está pasando? ¿No? Y resulta que esos procesos hay hablamos también de las profesiones de reparación. Las profesiones de reparación son aquellas en la cual venimos como a tratar de remediar o a compensar situaciones transgeneracionales. Entonces, por ejemplo, la medicina, la psicología, están muy asociados a hacer profesiones de reparación, ¿no? Una nutricionista, de pronto se han habido hambrunas en el sistema. En la parte de medicina les decía,
si han habido asesinatos o muertes en el sistema, estamos hablando de padres, abuelos, bisabuelos o hacia atrás, yo siento la necesidad de venir a salvar vidas. Cuando estamos en proceso, cuando estamos en reparación desde nuestra profesión, generalmente ocurren dos cosas: o que no le encontramos sentido a lo que hacemos, o que no nos va bien económicamente, ¿sí? Entonces, cuando superamos, cuando sanamos el motivo por el cual yo estoy en ese proceso de reparación, inmediatamente empieza a irnos mejor, a ganar bien, a tener reconocimiento. Eh, entonces, digamos que la invitación que yo haría es revisar si la profesión que tienes a nivel de reparación dentro de su sistema, esa sería como lo primero, y también mirar si no es que la vida te está diciendo que es un momento en que cambies de, de, de oficio o que lo redirecciones de alguna manera, ¿no? Eh, porque una de las cosas que está ocurriendo muy frecuente en este cambio de conciencia es que las personas están poniendo un alto a lo que están haciendo porque ya no les satisface y están buscando nuevas áreas. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta y nos dice José desde España, ¿qué opina sobre la medicación en un proceso de depresión? Bien, yo no estoy de acuerdo con la medicación en primera instancia, porque generalmente lo que hace es que aplaza la posibilidad de que la persona afronte lo que la tiene en ese estado. Es decir, mientras está con medicación, está en un proceso de letargo, ¿sí? El cual no le permite estar como en toda su conciencia de que hay algo que nos está diciendo la depresión. Hay unos síntomas que nos están hablando de asuntos no resueltos, ¿sí? Que como les digo, pueden ser personales, pueden ser transgeneracionales o podemos traer de vidas pasadas, ¿sí? Entonces necesitamos entrar a mirar qué hay detrás de la depresión, qué es lo que nos llevó a ese proceso depresivo, ¿sí? Mirar si es un duelo no resuelto, mirar si hay cosas de culpa que me tienen allí atrapada, si tiene que ver con un cambio de conciencia, pero de alguna manera es entrar a mirar y mientras esté medicada no me lo permite. Sin embargo, lo decía al final de la parte expositiva, si la persona está en riesgo su vida, es importante hacer la medicación de manera temporal, pero nos podemos ayudar con terapias como por ejemplo las esencias florales, como el Reiki o como algunas otras bueno, hay muchas terapias del orden cuántico o energético, que sería lo que yo haría primero antes de entrar en un estado de medicación, y si es medicado, por supuesto, que fuera solamente temporal, mientras la persona se estabiliza un poco, para que pueda enfrentar aquello que está detrás de la depresión. Bueno, pues hemos llegado al final de este turno de preguntas. Gracias, Luz Adriana, por todo lo que acabas de compartir. ¿Se está doblando mi audio? Sí, estoy escuchándote perfecto. Sí, pero creo que se está doblando ahora. Vale, perfecto. Ahora me oigo bien, ha habido ahí una pequeña interferencia. Decía que muchísimas gracias, Luz Adriana, por todo lo que acabas de compartir, por tus respuestas. Gracias también a vosotros por estar aquí acompañándonos. Hoy nos han seguido desde Uruguay, México, España, Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile. Gracias a todos por estar con nosotros y por acompañarnos siempre. Os recuerdo que si os ha gustado este tema, si os ha gustado esta charla, nos podéis hacer llegar esa información dejándonos un me gusta debajo de este vídeo. También os podéis suscribir a nuestro canal, a Mindalia Televisión en YouTube. Y ahora unos segunditos para ti, Luz, para que puedas despedirte. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Mindalia por abrir este espacio, por permitirme conectarme con todos ustedes. Gracias a ustedes que acudieron a la cita en directo, con su atención, las personas que, aunque no me enviaron preguntas, estuvieron presentes, a quienes nos enviaron sus preguntas, espero haberles respondido en este corto tiempo, digamos, cosas que les pueda servir. Recuerden que pueden también dar que el video queda grabado
en el canal de Mindalia Televisión para que lo puedan compartir con las personas que no pudieron estar acompañándonos en este momento. Seguramente hay algún amigo, algún familiar que le podría ser de utilidad, entonces también como una invitación a que lo compartan, que compartan el link una vez que ya queda en el canal. Y bueno, me encantará verles nuevamente en algún otro tema, en algún otro momento, si así corresponde. Bueno, pues nos sumamos a esta invitación de Luz Adriana a que compartáis esta información para que pueda ayudar a más personas que hoy no han podido estar con nosotros. Y a vosotros de nuevo, gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias. Bueno, un abrazo para todos.